¿Por qué científicos como Albert Einstein o Richard Feynman creían en los demonios? Jimena Canales analiza en su libro La ciencia y sus demonios cómo esos seres imaginarios han ayudado a desvelar secretos como la entropía o la relatividad. Es puramente una coincidencia que los científicos suelen utilizar la palabra demonio en las fases más preliminares de sus investigaciones para designar algo que aún no conocen bien o comprenden del todo. Los demonios de la ciencia no son monstruosos ni malignos. Tampoco son criaturas religiosas o folclóricas. Se refieren a algo o a alguien que desafía nuestro conocimiento actual. E incluso puede derrumbar una hipótesis o poner una ley natural preestablecida en juego. Su función no es metafórica. Es un término técnico en el argot del laboratorio que aparece en casi cualquier diccionario. En el Oxford English Dictionary se definen los demonios en la ciencia como cualquiera de las diversas entidades teóricas que poseen habilidades especiales utilizadas en experimentos mentales científicos. Muchas veces se mencionan de forma epónima, en referencia a la persona concreta asociada con el experimento, y siguen un patrón originado en René Descartes, ese filósofo conocido por inaugurar la edad de la razón. Tradicionalmente se les bautiza con el apellido del científico que abordó el enigma por primera vez. Los demonios de la ciencia no se presentan como antítesis de los ángeles, sino que tienen su propio lugar en una jerarquía de seres similares. Hay investigadores que aluden a esos demonios en masculino, otros en femenino e incluso en género neutro. El demonio de Descartes abrió las compuertas a muchos otros. Le siguió el demonio de Laplace, que podía conocer todo el pasado e incluso el futuro, al calcular el movimiento de todas las partículas del universo. Así se convirtió en un modelo para computadoras y ordenadores. Al cabo de poco, el demonio de Descartes y el demonio de Laplace se enfrentaron con el toriano demonio de Maxwell, que podía causar estragos en el curso normal de la naturaleza. A medida que la ciencia ganaba en prestigio y complejidad, se fueron invocando y bautizando muchos demonios, con los nombres de Charles Darwin, Albert Einstein, Max Planck, Richard Feynman y así otros, hasta la actualidad. Las entradas del diccionario revelan un secreto a voces dentro de una comunidad muy cerrada. La ciencia no ha acabado con los demonios, y estudiarlos puede ser de lo más útil. Para conocer el mundo, mejorarlo y superar escollos insalvables y callejones sin salida, hay que buscarlos. El progreso de la ciencia y la tecnología ha estado marcado por las investigaciones sobre la existencia o inexistencia de una magnífica y abigarrada comitiva de seres imaginarios. Una auténtica camarilla de personajes pintorescos, con atuendos, inclinaciones y habilidades características que son capaces de desafiar las leyes establecidas. Para atraparlos, los científicos intentan pensar como ellos. Esta expresión acarrea consecuencias inquietantes por una razón principal. Se encuentra lo que se busca. ¿Te imaginas un mundo sin demonios? Comúnmente se piensa que la ciencia puede servir como un arma contra todo tipo de creencias pseudocientíficas y supersticiosas, que nos puede ayudar a combatir las mentiras propagadas por charlatanes, farsantes y avivadas por la superstición. El ilustre cosmólogo y divulgador científico Carl Sagan alabó la ciencia por esa virtud.
En su libro de 1996, El mundo y sus demonios, Sagan descubrió el método científico como el sutil arte de detectar falsedades, que nos permite descartar creencias irracionales de este mundo. La propuesta de Sagan era y es certera. Cuando no nos es fácil distinguir lo irreal de lo real, podemos acotar la situación poniéndola a prueba, es decir, haciendo un experimento. Si alguna vez crees haber visto un demonio, piénsalo 2 veces. ¿Estabas nervioso, confundido, ebrio o drogado? Si la respuesta es negativa y lo que viste no parece haber originado de una alucinación mental, otros experimentos pueden ayudarte a comprender tal extraña percepción. Enciende las luces. Comprueba que las ventanas hayan sido cerradas. Busca huellas sospechosas. Anota la hora precisa de su aparición. Prepárate ingeniosamente para atrapar al culpable la próxima vez que venga. Esparce harina por el suelo de la habitación para ver si alguien ha entrado de puntillas. Si no encuentras huellas, es muy improbable que el culpable haya sido un ser bípedo. Haciendo este tipo de pruebas sucesivamente, eventualmente podrás resolver el misterio. Al eliminar hipótesis falsas con un telescopio, microscopio o placa de Petri, el científico actúa como un valeroso caballero que elimina los obstáculos que ofuscan la verdad, como si fuera un gran héroe matando un demonio en forma de dragón. Las personas sensatas actúan de la misma manera que los científicos, cuando alteran las condiciones de su entorno para descartar hipótesis falsas y llegar al fondo de cualquier asunto desentrañando la verdad. El proceso de ensayo y error, que caracteriza las técnicas experimentales y forma la base del pensamiento racional, sirve para descartar la existencia de un sinfín de seres hipotéticos. Pero no todo lo que nos parece inverosímil e imposible se puede descartar de este mundo para siempre. Sagan, como la mayoría de los divulgadores científicos, se enfocó en promulgar la función descartadora de la ciencia. Aún así, no dejó de admitir que durante la búsqueda de la verdad frecuentemente surgen novedades imprevistas. Si supiéramos de antemano lo que íbamos a encontrar, no tendríamos necesidad de ir. Y además añade, es posible, quizás hasta probable, que durante el proceso científico encontremos sorpresas, incluso algunas de proporciones míticas. El hecho de que todavía no se haya encontrado algo no significa que nunca se vaya a encontrar en un futuro. Para demostrar que la búsqueda científica no tiene fin, el filósofo A.J. Ayer juzgó pertinentemente el ejemplo del abominable hombre de las nieves. Hasta ahora nadie lo ha encontrado, pero ¿podemos decir que nunca nadie lo encontrará? Ya que sería casi imposible encontrar pruebas incontestables de su existencia a lo largo de todo el tiempo y el espacio, no podemos afirmar que no existan los abominables hombres de las nieves. Ayer concluyó, el hecho de que no se haya logrado encontrar ninguno no prueba de forma concluyente que no exista ninguno. Es importante distinguir entre lo que no existe ahora y lo que nunca existirá. ¿Cómo surgen nuevos conocimientos a partir de leyes previamente acordadas? No buscamos nuevas entidades a ciegas. Antes de indagar en las leyes fundamentales de la naturaleza, los científicos se equipan como navegantes a punto de emprender una larga travesía hacia un fin desconocido. Los programas de investigación bien financiados
priorizan los temas que merecen más atención. Los científicos con más experiencia ubican y diluyen la zona de rastro, sabiendo dónde es más conveniente buscar, qué aspecto podrían ostentar los nuevos descubrimientos, qué propiedades podrían poseer y de qué podrían ser capaces. Se necesitan años y años de educación y formación para prepararse, muchas horas de estudio para conocer toda la bibliografía preexistente sobre un tema. Una parte esencial del estudio de todo joven científico consiste en agudizar su imaginación. Como dice un refrán popularizado por el científico Louis Pasteur, el azar solo favorece a las mentes bien preparadas. Estas mentes son las que han sabido cómo imaginar. Al mundo académico siempre le han fascinado los momentos de descubrimiento científico. Cuando un científico brillante tiene una idea rompedora, algo hace clic en la mente de alguien y todo encaja de nueva manera. De repente, parece que lo que hasta entonces era invisible había estado escondido a plena luz del día. Los grandes avances suelen llegar cuando uno menos lo espera. Lo imposible deja de serlo. El resultado aparenta ser pura magia. A todos nos llega la inspiración, escritores, artistas, científicos, tanto como la gente común. Aunque muchos expertos se han propuesto estudiar la imaginación, comúnmente se asume que su papel en la ciencia es secundario e imposible de estudiar. Los momentos de inspiración a menudo se consideran como un arte privado, demasiado rebelde para ser analizado, embrionario, resbaladizo y sombrío, fuera de los límites de la investigación racional y tal vez incluso perdido irremediablemente en el inconsciente. La imaginación en la ciencia se sigue representando como un ID incómodo, escondido tras el ego científico, como algo que viene de fuera del laboratorio y que se cuela de vez en cuando ahí con astucia, entrando como un hermano que nos avergüenza o un hijo bastardo proveniente de las artes y las humanidades que se presenta sin haber sido invitado. Pero su fuerza no se detiene cuando los científicos entran en el laboratorio o escriben sus ecuaciones. La imaginación impregna todo el proceso científico, desde la teoría a la publicación de los resultados, pasando por la experimentación. Los procesos que nos llevan al descubrimiento no se pueden seguir reduciendo a momentos eureka, entrañables. Tienen su propia historia retorcida, fascinante y en ocasiones aterradora, y su propio vocabulario técnico. Gracias a su particular linaje ancestral, la categoría de demonio ha sido particularmente útil para reflexionar sobre las limitaciones del mundo natural. ¿A dónde nos lleva la imaginación? Hay muchas similitudes entre los demonios antiguos, religiosos, populares y científicos. En todas las civilizaciones, ya sean antiguas o modernas, occidentales o no occidentales, sus rasgos claves han sido sorprendentemente constantes. Han causado estragos curiosos en el mundo natural. Los demonios antiguos y modernos aparecen en lugares similares y actúan de formas muy parecidas tanto en el pasado como en el presente. En una amplia gama de disciplinas y épocas, numerosos pensadores han coincidido a la hora de valorar dónde y cuándo es más probable que el mundo se vierta en sentidos improbables. Aunque se suele decir que la ciencia de hoy es la tecnología de mañana, el nexo histórico de la ciencia con la tecnología no ha sido tan directo ni cristalino. Los mismos científicos
tienden a desconocer las repercusiones de sus propias investigaciones. Y a veces, cuanto más metidos están en el tema, más lejos están de comprender sus efectos generales. En el pasado, así como en el presente, pese a que hemos tenido y querido contenerlos con el poder de la razón, los demonios no han dejado de mutar. Para examinar la transformación de su figura en los tiempos modernos, tenemos que hacer un recorrido mundial por la ciencia. A partir del siglo XVII, los demonios emigraron de los Países Bajos a la Francia revolucionaria. Y allí viajaron a la Inglaterra victoriana, antes de llegar con grandes dificultades a Alemania y establecerse de nuevo en Francia. Emigraron de Europa a Estados Unidos en las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. Primero llegaron a los departamentos de física de Princeton y Harvard, y luego se trasladaron a las iniciativas pioneras en cibernética e informática del MIT. De la costa este se mudaron hacia Poniente. Primero los espacios que son gigantescos laboratorios públicos del Medio Oeste, luego a California y por último a institutos multidisciplinares y privados esparcidos por todo el país. Ahora trabajan en todos los campos de la ciencia y por todo el planeta. Célebres físicos, biólogos celulares y evolutivos, neurocientíficos y psicólogos cognitivos, sociólogos y economistas están ojo de avisor para leer las últimas investigaciones sobre estas criaturas. A finales del milenio, nuestras propias sinapsis cerebrales se entendían aludiendo a ellas. Los demonios ya no son externos a nuestra mente ni al propio conocimiento. Sus habilidades se consideran contiguas a las nuestras, en algunos sentidos, al no tener poderes absolutos que las religiones monoteístas suelen atribuir a Dios. Están sometidos al mismo orden natural que nosotros. Son mejores que nosotros en algunos aspectos, ya que a menudo están dotados de mentes y sentidos más agudos y cuerpos más rápidos y ágiles. Pero son mucho peores que nosotros en otros sentidos. Su capacidad de acción, como la nuestra, es limitada. Pensar en los demonios nos fuerza a ser más listos que ellos. Ellos, tanto como nosotros, tienen que aprender, tienen que trabajar. Intentan subvertir el orden que los rige, pero solo pueden hacerlo poco a poco y dentro de unos límites. Hacen lo que pueden y no más. En las leyendas tradicionales, tanto como en la ciencia, son diestros manipuladores de las causas naturales, explotando lo oculto y anómalo. Por eso están a la vanguardia de la tecnología. Para estos innovadores de pura cepa, la originalidad es la norma. Desafían las expectativas y se deleitan con la sorpresa, por lo que descubrir les resulta natural. Cuando leemos un libro, nos probamos el último casco de realidad virtual. Nos sentamos en un teatro de última generación o admiramos el cosmos desde el cómodo asiento de un planetario. Nos convertimos adrede en víctimas del demonio de Descartes. El genio de Descartes sigue inspirando a investigadores para crear narraciones y espectáculos más realistas y tecnologías de entretenimiento perfectas. Otro demonio pseudo-cartesiano ahora es reconocido como el que provoca el sesgo de confirmación en Internet, atrapando a sus víctimas en burbujas mediáticas y cámaras de eco y mostrándoles únicamente los hechos en los que quieren creer. Cuando los científicos introducen demonios, los recién nacidos heredan la sagacidad de los ancianos. Lejos de debilitarlos, la edad parece fortalecerlos. Comprender las semejanzas entre los viejos demonios y los nuevos es tan importante como entender sus diferencias. La
cultura científica moderna todavía se basa en prácticas ancestrales. Actividades básicas tales como la clasificación, recolección y almacenamiento son igual de relevantes que siempre. Algunos de los primeros artefactos de la civilización humana, como las ollas y las vasijas de piedra y barro, eran herramientas ideadas para seleccionar y separar. Los demonios clasificadores que preceden al ser de Maxwell en casi medio milenio se vinculan a tareas serviles y a la sumisión, tareas repetitivas que se acumulan para provocar grandes efectos. Desde tiempos bíblicos se ha atribuido a la práctica de clasificación un componente moral y se ha descrito a Dios como el ser capaz de distinguir a los honrados de los injustos, como un pastor que separa las ovejas de las cabras. Estos nexos perviven en la etimología de la palabra inglesa sorcery, que significa hechicería, que comparte raíz latina con sort, clasificar. En las ilustraciones de las prácticas de clasificación suele haber ángeles y demonios como ayudantes, a veces trabajando con tridentes y otros utensilios. Estos contenedores aislados siguen siendo necesarios para guardar lo que se había separado. Los jinns, término árabe del que procede la palabra genio, suelen vivir encerrados en botellas. El genio de Aladino, sin ir más lejos, vive dentro de una lámpara y solo se despierta al frotarla o abrirla. En las ilustraciones del infierno cristiano, los pecadores suelen representarse en calderos llenos de líquidos hirviendo. Y la entrada al averno o al cielo suele ser un portón con bisagras vigilado de cerca por un demonio o un ángel. El demonio de Maxwell sigue operando con puertas y recipientes aislados. Tanto los antiguos como los nuevos demonios se sienten cómodos cambiando el orden regular de los acontecimientos, pero solo de los antiguos se dice que usaban conjuros de magia negra, a la inversa, para lanzar hechizos y descifrar mensajes ocultos. Ambos se asocian con el ruido, pero solo los viejos demonios se vinculan al estruendo de las tormentas eléctricas, al aullido del viento o al susurro de las hojas. Ambos se encuentran en espacios caóticos, pero solo en los relatos antiguos aparecen demonios cuando dos corrientes meteorológicas chocan durante una tempestad. Tanto los demonios antiguos como los nuevos interfieren en la reproducción biológica, pero solo los primeros lo hacen en forma de íncubos y súcubos. En cualquier caso, han estado, están y estarán.